La mañana en que una anciana de la nación Passamaquoddy me dijo que su gente llevaba generaciones reuniéndose con gigantes del bosque, supuse que me estaba poniendo a prueba, o quizá intentando asustarme para que me alejara de lo que fuera que estuviera ocurriendo en aquellos bosques. Pero lo que me reveló sobre estas criaturas, su existencia, sus territorios y su desesperada necesidad de secretismo, me llevaría a una confrontación para la que años de entrenamiento en supervivencia en la naturaleza nunca me habían preparado. Me llamo Maya Brennan y trabajé durante 14 años como técnica de reconocimiento de zonas remotas para el Servicio Forestal de Maine. Mi trabajo me llevó a través de miles de hectáreas de bosques del norte, cartografiando el estado de los senderos, documentando cambios medioambientales y señalizando posibles peligros para el público. Era un trabajo preciso y metódico que encajaba perfectamente con mi temperamento. Medir la erosión, fotografiar los daños, archivar el informe. Nada misterioso, nada sobrenatural. Solo pinos, afloramientos de granito y el alce ocasional que sobresaltaba a los campistas de fin de semana. Todo eso cambió en septiembre de 1994, cuando todo lo que yo creía sobre estos bosques se hizo añicos por completo. Comenzó un martes en la oficina de campo regional de Jackman, Maine, un pequeño pueblo maderero cerca de la frontera con Canadá, donde el bosque se extendía ininterrumpidamente durante kilómetros en todas direcciones. Había conducido mi vehículo de servicio, una Ford Ranger de 1991 de color verde oscuro, con el emblema del Servicio Forestal de Maine pintado en la puerta, sin esperar nada más que otra semana estándar de evaluaciones en parajes remotos. En lugar de eso, encontré a mi supervisora Helen Ridgway de pie fuera de su despacho, con una expresión que nunca le había visto en los 12 años que llevaba trabajando bajo su dirección. «Maya, gracias a Dios que has llegado pronto», dijo haciéndome un gesto para que entrara con una urgencia inusual. «Está pasando algo raro en el sistema de senderos de Boundary Ridge, sector 19, cerca de esa gran arboleda de píceas vírgenes a la que nunca va nadie». Dejé mi termo de café solo y cogí mi cuaderno de campo, el mismo bloc de espiral que llevaba años usando. ¿A qué tipo de raro nos referimos? El equipo de mantenimiento voluntario del sendero abandonó el trabajo ayer. Es la tercera vez esta semana que se niegan a terminar su labor allí. Helen apoyó las palmas de las manos en su escritorio y exhaló lentamente. No paran de decir que la zona no da buena espina. Esas son las palabras exactas que usan, que no da buena espina. Arqueé una ceja. Los voluntarios que mantenían los senderos en esta región eran en su mayoría leñadores y guías de caza jubilados, gente que había pasado toda su vida en estos bosques. Defíneme, no da buena espina. Ese es el problema. No me dan detalles. Susan Pelletier, la coordinadora del equipo, se limita a negar con la cabeza y a decir que no volverán bajo ninguna circunstancia. Dice que todo el bosque parece enfermo y que hay daños ahí fuera que no tienen ningún sentido. Helen desplegó un mapa topográfico sobre su escritorio y señaló una zona marcada con un círculo con la punta del dedo. Necesito que vayas hasta allí, realices un reconocimiento adecuado y me des algún tipo de explicación racional para lo que sea que está asustando a esta gente. Necesito documentación. Probablemente sea solo un oso marcando territorio, sugerí. Quizá una osa agresiva con crías. Septiembre puede ser impredecible con la temporada de alimentación a punto de empezar. Eso es exactamente lo que le dije a Susan. Dijo que no son osos. Helen se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Mira, no creo en ninguna de estas tonterías de bosques encantados, pero necesito respuestas. Si hay daños reales en el sendero, tenemos que evaluarlos y planificar las reparaciones antes del invierno.
Si los voluntarios simplemente están sufriendo algún tipo de histeria colectiva, también necesito saberlo. Yo ya estaba repasando mentalmente mi lista de equipo. ¿Cuándo quieres que vaya? Hoy, si es posible. Prepara la mochila para 4 días, quizá 5. El tramo de sendero en cuestión está a unas 10 millas de la entrada de Moose River. Hay unos cimientos de una antigua cabaña de guardafuegos a unas 2 millas más allá de la zona problemática. Puedes montar un campamento base allí si lo necesitas. 3 horas más tarde, estaba cargando mi mochila en la parte trasera de la camioneta. Mi equipo de campo era completo pero familiar. Una tienda de campaña para las 4 estaciones, resistente a las frías noches de Maine, un saco de dormir para temperaturas de hasta menos 10 grados, mi hornillo de campamento compacto con cartuchos de combustible extra, pastillas potabilizadoras de agua, un botiquín completo de primeros auxilios, brújula, mapas topográficos que cubrían 3 municipios, todo mi equipo de medición y mi cámara, una fiable Pentax K1000 con 8 carretes de película Kodak. También empaqué mi radio portátil, aunque sabía por experiencia que la cobertura en los valles y crestas profundas de esta región era, como mucho, poco fiable. El trayecto hasta la entrada del sendero de Moose River me llevó casi 2 horas por pistas forestales cada vez más deterioradas. Mi camioneta traqueteaba sobre la gravilla y se tambaleaba en baches que no habían visto mantenimiento desde el otoño anterior. Solo me crucé con otro vehículo en todo el camino. Una furgoneta destartalada con matrícula de Quebec, probablemente cazadores, explorando lugares para la próxima temporada del ciervo. El aparcamiento de la entrada del sendero estaba vacío cuando llegué a las 12:30. Pasé 20 minutos organizando mi mochila, revisando el equipo por segunda vez y estudiando el mapa. El sector 19 estaba claramente marcado en mis gráficos de reconocimiento. Un tramo de sendero de 7 millas que serpenteaba a través de bosques maduros de picea roja y abeto balsámico, siguiendo la cresta sobre el brazo oeste del río Moose. Según mis registros, el equipo de voluntarios tenía programado despejar árboles caídos y reparar estructuras de drenaje dañadas por las tormentas de verano. Me eché la mochila al hombro, probablemente unos 25 kilos a plena carga, y empecé a caminar. Las primeras millas eran territorio que conocía bien, un sendero mantenido con vistas ocasionales al valle del río. El bosque aquí tenía esa cualidad de catedral antigua que poseen los bosques primarios, con troncos macizos que se alzaban como pilares hacia un dosel que filtraba la luz del sol de la tarde en patrones cambiantes sobre el suelo del bosque. Un musgo espeso cubría las rocas de granito. Los helechos alfombraban el sotobosque. Alrededor de la milla 6 empecé a notar cambios. Nada dramático al principio, solo una sutil extrañeza que no podía identificar del todo. Los cantos de los pájaros que me habían acompañado desde el inicio del sendero se habían silenciado. No había visto ninguna ardilla roja ni tamia en los últimos 45 minutos, lo cual era muy inusual para esta época del año, cuando los animales almacenan comida frenéticamente para el invierno. El aire mismo parecía presionar con un peso invisible, aunque no había ninguna razón meteorológica lógica para esa sensación. Entonces llegué al sector 19 y comprendí de inmediato por qué el equipo de voluntarios se había negado a seguir trabajando. Los daños eran extensos y completamente inexplicables. Una picea roja de probablemente 90 pies de altura y casi 4 de diámetro en la base había sido empujada, no talada, no partida por el viento, empujada. El cepellón todavía estaba expuesto, con trozos de tierra oscura del bosque adheridos a las raíces enmarañadas, pero el tronco no mostraba signos de enfermedad o descomposición que explicaran una caída natural.
La dirección de la caída era perpendicular a los patrones de viento predominantes que yo había documentado en este valle durante años. 60 yardas más adelante, encontré más daños. Una enorme roca de granito que fácilmente pesaba varios cientos de libras había sido movida. Podía ver la hendidura en el musgo donde había descansado durante décadas, quizás siglos. Algo la había levantado y desplazado casi 15 pies de su posición original. El musgo, donde ahora se asentaba, estaba recién aplastado, todavía verde, lo que indicaba que el movimiento se había producido como mucho en la última semana. Fotografié todo metódicamente, tomando notas detalladas con rumbos de brújula y mediciones precisas. Mi mente práctica buscaba desesperadamente explicaciones. ¿Un desprendimiento de tierra? No. El terreno circundante era estable y no mostraba signos de movimiento masivo. Maquinaria pesada. No había huellas de vehículos ni pistas forestales en kilómetros. Y esta sección era demasiado remota para cualquier tipo de acceso mecánico. Un terremoto habría sentido cualquier evento sísmico lo suficientemente significativo como para mover rocas y derribar árboles sanos. El propio sendero estaba destrozado en varios lugares, con profundos surcos en la tierra que parecían marcas de garras, pero eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier oso negro que hubiera rastreado en 15 años de trabajo en la naturaleza. Cada surco individual medía casi 8 pulgadas de ancho y al menos 4 de profundidad. Se presentaban en grupos paralelos de 4, espaciados unas 6 pulgadas entre sí. Estaba documentando una perturbación particularmente inquietante, una sección donde el sotobosque y los helechos habían sido completamente aplastados en un círculo irregular de unos 20 pies de diámetro, cuando una voz habló detrás de mí. «No deberías estar aquí». Me giré de golpe, mi mano buscando instintivamente el spray para osos que llevaba enganchado a la cadera. Una anciana estaba en el sendero a unos 25 pies de distancia. Llevaba ropa de senderismo práctica, pantalones de lona oscuros, un grueso jersey de lana del color de las hojas de otoño y una chaqueta vaquera descolorida que parecía tener décadas. Pero se movía con una dignidad silenciosa que parecía contradecir su aspecto curtido. Su rostro estaba profundamente surcado de arrugas, tallado por innumerables estaciones de sol, viento y fríos inviernos de Maine. Un largo cabello gris, veteado de blanco, caía en 2 trenzas que le llegaban más allá de los hombros. Sostenía un bastón tallado en abedul, su superficie pulida por años de uso, con desvaídos diseños rojos y negros pintados cerca del mango. «Soy Maya Brennan, del Servicio Forestal de Maine», dije, relajándome ligeramente, pero sin bajar la guardia. No la había oído acercarse en absoluto, lo cual era inusual, dada la alfombra de hojas secas que cubría el sendero. «Estoy realizando un estudio de evaluación de daños». Probablemente me oyó desde lejos y se acercó en silencio. «Sé quién eres», respondió la mujer. Su voz era suave, pero se oía con claridad, con un acento que no pude identificar de inmediato. «Soy Sarah Running Deer. Mi pueblo ha caminado por estos bosques desde antes de que tus antepasados cruzaran el océano. Llevo muchos años vigilando esta zona». Asentí respetuosamente. «Le pido disculpas si estoy invadiendo tierras tribales. Según mis mapas, esto es bosque estatal, abierto al público. Tus mapas muestran las fronteras que hizo tu gobierno. No muestran las verdaderas fronteras». Sara se acercó, su bastón produciendo suaves sonidos contra la hojarasca. «Las fronteras que importan aquí son más antiguas que tus mapas. Mucho más antiguas. A pesar de mi escepticismo natural sobre discursos místicos del bosque, algo en su manera de ser me hizo querer escuchar. ¿De qué fronteras está hablando? Hay una sección del bosque que empieza en ese afloramiento rocoso.
Señaló hacia el noreste con su bastón, hacia una cresta de granito visible a través de los árboles. Se extiende hasta el antiguo prado de los castores, cerca del nacimiento del arroyo que vosotros llamáis Cold Stream. Mi pueblo tiene un acuerdo con los que viven allí. No entramos en su territorio sin el debido permiso. A cambio, ellos dejan nuestras tierras en paz. Miré hacia donde señalaba. A través de los árboles, pude ver el terreno elevarse hacia un amasijo de granito cubierto de musgo, el comienzo de una cresta que continuaba durante varias millas a través de una de las zonas más remotas y salvajes del norte de Maine. ¿Los que viven allí?, pregunté. ¿Se refiere a una familia que vive aislada? ¿Ermitaños? Sara me estudió con unos ojos oscuros que parecían evaluar mi carácter de una manera que me resultó incómoda. No, no ermitaños, ni siquiera humanos. Hizo una pausa. ¿Has oído historias sobre gigantes del bosque? Esos a los que algunos llaman Sasquatch o Pie Grande. Casi me eché a reír, pero la seriedad de su expresión me detuvo. He oído las historias, cuentos de hoguera, leyendas, dije con cuidado, sin querer ofenderla. ¿Está diciendo que cree que esas historias son reales? No estoy diciendo que crea nada. Te estoy diciendo lo que es verdad. Sara señaló la destrucción a nuestro alrededor. Este daño no fue causado por osos. No fue causado por tormentas, ni terremotos, ni ninguna fuerza que tu ciencia pueda medir. La gente del bosque hizo esto. Te están advirtiendo a todo el mundo. La gente del bosque. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotras. Una parte de mí quería agradecerle educadamente a esta anciana su tiempo y continuar mi reconocimiento con explicaciones racionales. Pero otra parte de mí, la que había notado el silencio antinatural, los daños imposibles, la extraña sensación de ser observada, esa parte estaba escuchando. ¿Por qué nos estarían advirtiendo?, pregunté. ¿Qué intentan decir? Que algo los está amenazando, algo de tu mundo. Sara se acercó al borde de la vegetación aplastada y la estudió con evidente familiaridad. Cuando la gente del bosque se siente amenazada, reacciona. Son seres pacíficos, en su mayoría. Han sobrevivido durante miles de años evitando a los de tu especie, pero también son territoriales. Cuando algo invade sus tierras, se defienden. Miré los árboles derribados, las rocas desplazadas, los profundos surcos en la tierra. Si me está diciendo que una especie desconocida de primate causó este daño, necesitaría pruebas extraordinarias. Pruebas. Sara asintió lentamente. Tu gente siempre quiere pruebas, medidas y fotografías y muestras que podéis estudiar en vuestros laboratorios. Pero algunas verdades no caben en los laboratorios. Algunas verdades requieren una forma diferente de ver. Me miró directamente a los ojos. Podría enseñártelo, si estás dispuesta. Pero significaría confiar en alguien a quien acabas de conocer, creer en algo que tu formación te dice que es imposible. Enseñarme qué exactamente. El lugar de encuentro, donde mi pueblo se ha comunicado con los gigantes del bosque durante muchas generaciones. Esta noche es una noche importante en nuestro calendario, una noche en la que renovamos nuestros acuerdos, presentamos nuestros respetos, dejamos ofrendas. Hizo una pausa. Si vienes, puede que veas cosas que cambiarán tu forma de entender estos bosques. O puede que no veas nada y volverás a tu oficina y escribirás tus informes sobre daños de osos y patrones de viento inusuales. Me quedé allí, bajo la luz mortecina de la tarde, con mi mente racional en guerra con mi curiosidad. Todo en esta situación era anómalo, daños extraños que desafiaban toda explicación. Una anciana que parecía haber salido de la nada, relatos de gigantes del bosque que yo había descartado como mitología desde la infancia, pero las pruebas a mi alrededor eran innegables. Algo había causado esta destrucción.
algo poderoso e inteligente. ¿A qué hora esta noche?, pregunté. A medianoche. Sara sonrió levemente, la primera muestra de calidez que había visto en su rostro curtido. Ven al afloramiento de granito en la cresta cuando la luna esté directamente sobre nuestras cabezas. Trae una ofrenda de tabaco si tienes. Es una muestra de respeto. Y Maya, añadió, su voz volviéndose seria, no traigas nada más, ni linterna ni cámara. La gente del bosque no se mostrará ante nadie que lleve aparatos de tu mundo moderno. Asentí, aunque mi lado práctico se rebelaba ante la idea de dejar atrás mi cámara. ¿Dónde nos vemos? Yo te encontraré. Sara se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por el sendero, sus pasos de alguna manera casi silenciosos a pesar de las hojas secas. Simplemente, estate en el afloramiento cuando la luna alcance su cenit, y prepárate para que tu comprensión del mundo se transforme por completo. La vi desaparecer tras una curva en el sendero, y luego me quedé sola en el claro dañado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. O bien, acababa de acordar una cita a medianoche con una anciana posiblemente inestable, o bien había dado el primer paso para descubrir algo que la ciencia decía que no podía existir. Continué mi reconocimiento durante otra hora, documentando daños adicionales a medida que avanzaba por el sector 19. El patrón de destrucción era consistente. Árboles empujados, rocas desplazadas, profundos surcos en la tierra, vegetación aplastada en patrones circulares. Lo que fuera que había causado este daño era poderoso, metódico y claramente inteligente en su enfoque. No eran actos aleatorios de la naturaleza. Al final de la tarde llegué a los cimientos de la antigua cabaña de guardafuegos que Helen había mencionado. Solo quedaban la chimenea de piedra y un suelo parcial, pero proporcionaba un lugar resguardado para montar mi tienda. Recogí leña, encendí un pequeño fuego en el círculo de rocas dejado por campistas anteriores y preparé una cena sencilla de estofado liofilizado y café. Mientras comía, observé cómo las sombras se alargaban por el suelo del bosque y pensé en lo que podría ocurrir a medianoche. La parte racional de mi cerebro estaba construyendo explicaciones alternativas. Sara Running Deer era una mujer mayor con fuertes vínculos con las creencias tradicionales. Probablemente había vivido en esta zona toda su vida y había desarrollado elaboradas mitologías para explicar fenómenos naturales que no entendía. Los daños en el bosque podrían explicarse por microrráfagas, eventos de viento localizados que podían derribar árboles en patrones impredecibles. Las rocas desplazadas podrían indicar erosión del suelo o movimientos de agua subterránea que yo no había detectado. Los surcos podrían ser de un oso particularmente grande arrastrando una presa, pero ninguna de esas explicaciones parecía correcta. Los daños eran demasiado consistentes, demasiado extendidos, demasiado deliberados en sus patrones, y había algo más, una sensación de la que no podía librarme. La sensación de ser observada no me había abandonado desde que entré en el sector 19. Incluso ahora, sentada junto a mi pequeño fuego mientras la oscuridad se cernía, sentía unos ojos invisibles estudiando cada uno de mis movimientos. Miré mi reloj. 7:30. Unas 4 horas y media hasta la medianoche. Intenté dormir, pero me resultó imposible. Cada sonido del bosque circundante, cada crujido de una ramita, cada susurro de hojas, cada llamada de un búho lejano, parecía amplificado y significativo. Alrededor de las 11, desistí de intentar descansar y empecé a prepararme para el encuentro. Sara había dicho que no llevara nada moderno, ni linterna ni cámara. A regañadientes dejé mi Pentax en la tienda junto con la linterna y la radio. Solo me quedé con la brújula, el spray para osos
y la pequeña bolsa de tabaco de pipa que llevaba para fines ceremoniales cuando trabajaba con administradores de tierras tribales. Mis botas estaban lo suficientemente usadas como para ser cómodas para caminar de noche. Me puse mi chaqueta polar más abrigada y salí de la tienda a la oscuridad. La luna estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para navegar sin ayuda artificial. Había estudiado el mapa topográfico cuidadosamente y sabía que el afloramiento de granito estaba a 1 milla al noroeste de mi campamento, al final de un tenue sendero de caza que se desviaba de la ruta principal. Caminé despacio, dejando que mis ojos se ajustaran a la luz de la luna que se filtraba a través del dosel. El bosque de noche era un mundo diferente al bosque durante el día. Las sombras se acumulaban entre los enormes troncos de los árboles como agua oscura. El ulular de un cárabo norteamericano resonaba en el valle de abajo. Pequeñas criaturas susurraban en la maleza, probablemente ratones o topillos ocupados en sus quehaceres nocturnos. El aire era frío, con el primer mordisco del otoño que se acercaba, y mi aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire quieto. Llegué al afloramiento de granito a las 12 menos cuarto. Era una formación espectacular, un amasijo de rocas del tamaño de casas que habían sido depositadas por glaciares miles de años atrás. Un musgo espeso cubría gran parte de la piedra y piceas raquíticas crecían en las grietas de la roca. El punto más alto ofrecía una vista clara del cielo, donde la luna ascendía hacia su cenit. Sara ya estaba allí, sentada en una roca plana con su bastón sobre las rodillas. Asintió cuando me acerqué, pero no habló. Me senté en una roca cercana y esperé. Durante unos 15 minutos no pasó nada. La luna continuó su lento arco a través del cielo. Un búho llamó desde algún lugar debajo de nosotros en el valle. El viento cambiaba ocasionalmente, trayendo olores a pino y descomposición. Empezaba a preguntarme si todo esto era una elaborada prueba de mi paciencia cuando Sara finalmente habló. Ya vienen, no tengas miedo. Hagas lo que hagas, no corras. Abrí la boca para preguntar a qué se refería, pero las palabras murieron en mi garganta. Desde la oscuridad, más allá del afloramiento de granito, algo se movió. Al principio, no podía procesar lo que estaba viendo. Mi cerebro insistía en interpretar la forma como un oso erguido sobre sus patas traseras, lo cual sería inusual, pero no imposible. Pero a medida que la figura se acercaba, entrando en un claro de luna, me di cuenta de que ningún oso podía tener ese aspecto. Era enorme. Medía por lo menos 8 pies de altura, probablemente más cerca de 9. De hombros anchos y cubierto de un pelo denso y oscuro que parecía casi negro a la luz de la luna. Su rostro era parcialmente visible, no del todo humano, pero tampoco animal. Un pesado arco superciliar ensombrecía unos ojos hundidos que brillaban con la luz de la luna reflejada. La nariz era ancha y plana. La mandíbula era maciza, pero no protuberante como la de un simio. Se movía con una gracia fluida que parecía imposible para algo tan grande, cada paso deliberado y casi silencioso. Detrás de él vinieron 2 figuras más. Una era más pequeña, de unos 6 pies de altura, moviéndose con la energía de la juventud. La otra era aproximadamente del mismo tamaño que la primera, su pelo de un color más claro, más castaño que negro. No podía moverme. No podía respirar. Cada instinto que poseía me gritaba que corriera, pero Sara me había dicho que no lo hiciera, y algo en su calmada compostura me mantuvo paralizada. La primera criatura se detuvo a unos 30 pies de distancia. Emitió un sonido, una profunda vocalización que no era ni un gruñido ni un discurso. El sonido retumbó en mi pecho como las notas graves de un órgano. Sara se levantó lentamente e hizo su propio sonido en respuesta. No era una imitación perfecta, pero claramente transmitía un significado.
Dio unos pasos hacia adelante, luego se arrodilló y colocó algo en una roca, plana entre ella y la criatura. Pude ver el brillo del metal, quizás un cuchillo o una herramienta, y lo que parecía un manojo de plantas secas. La gran criatura se acercó a la ofrenda, se inclinó, olfateó los objetos y luego emitió otra vocalización. Esta sonó casi aprobatoria. Recogió el manojo de plantas y se lo guardó en algún lugar de su espeso pelaje. Luego dirigió su atención hacia mí. Sentí el peso de esos ojos como una presión física. No eran los ojos inexpresivos de un animal. Había inteligencia allí, cálculo, juicio. Estaba siendo evaluada, medida contra algún estándar que no podía comprender. Sara habló en voz baja, sin volverse a mirarme. Levántate despacio. Saca el tabaco que has traído. Ponlo en la roca donde dejé mi ofrenda. Muévete despacio y no hagas movimientos bruscos. Me temblaban las manos mientras me ponía de pie. Cada fibra de mi ser quería huir, pero me obligué a avanzar un paso cuidadoso tras otro. La criatura observaba mi acercamiento sin moverse, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a la roca plana, rebusqué en la bolsa de mi cinturón y logré sacar un puñado de tabaco suelto. Lo coloqué sobre la piedra y luego retrocedí lentamente. La criatura se adelantó de nuevo. Se inclinó y olfateó el tabaco. Luego emitió un sonido que podría haber sido de satisfacción. Me miró de nuevo y por un momento nuestros ojos se encontraron directamente. Lo que vi en esos ojos no era lo que esperaba. Había anticipado la vacuidad animal, la ausencia de pensamiento superior. En cambio, vi tristeza. Una tristeza profunda y antigua mezclada con recelo, sospecha y algo que podría haber sido esperanza. Fuera lo que fuese este ser, no era una bestia sin mente. Estaba pensando, sintiendo, comprendiendo. La criatura emitió otro sonido, este dirigido a Sara. Intercambiaron una serie de vocalizaciones que claramente tenían significado, aunque no pude descifrar nada. Después de quizás un minuto de esta comunicación, la criatura se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la oscuridad del bosque. Las dos figuras más pequeñas la siguieron. Sara permaneció donde estaba hasta que los sonidos de su paso se desvanecieron por completo. Luego exhaló lentamente y se volvió hacia mí. «Ahora ya lo sabes», dijo simplemente. «La gente del bosque es real. Han estado aquí desde antes de que mi pueblo pueda recordar. Hemos mantenido la paz con ellos durante muchas generaciones y ahora están en peligro». Recuperé la voz con dificultad. «¿Qué son?», Sara negó con la cabeza. «No sé cómo los llamaría tu ciencia. Mi pueblo los llama Kiwaku, los gigantes del bosque. Otros los han llamado Sasquatch, pie grande, muchos nombres en muchos idiomas. Lo que importa no es cómo se llaman. Lo que importa es que existen, que son inteligentes y que algo está amenazando su supervivencia». «Los daños que documenté hoy», dije, mi mente luchando por reorganizarse en torno a esta nueva realidad. «¿Fueron ellos?». «Sí». Sara se sentó de nuevo en su roca, pareciendo de repente cansada. «Llevan meses agitados. Algo está sucediendo en lo profundo del bosque, en las zonas que consideran más sagradas. Están tratando de advertirnos, tratando de que alguien preste atención. ¿Por qué acudirían a ti? ¿Por qué confiar en los humanos? Porque nos hemos demostrado dignos de confianza a lo largo de muchas generaciones». Sara miró hacia donde las criaturas habían desaparecido. «Mi abuela se reunió con ellos, su abuela antes que ella. Siempre hemos guardado su secreto, siempre hemos respetado sus territorios. A cambio, dejan nuestras zonas de caza en paz y nos advierten de los peligros del bosque. Es un acuerdo tanto práctico como espiritual. Me quedé allí a la luz de la luna, con toda mi visión del mundo desmoronándose y reconstruyéndose en torno a esta única verdad imposible. ¿Cuántos hay?».
En este territorio, quizá 20 o 30. Sara se encogió de hombros. No se reúnen en grandes grupos, unidades familiares principalmente. Un macho dominante, hembras, crías, se mueven por áreas que cubren cientos de millas cuadradas. Así es como han permanecido ocultos. El bosque es vasto y lo conocen mejor que cualquier humano podría jamás. Pero la gente debe de haberlos visto. Cazadores, excursionistas, investigadores. ¿Cómo puede algo tan grande permanecer oculto? Son inteligentes, dijo Sara, más inteligentes de lo que podrías pensar. Saben cómo evitar ser vistos. Saben qué zonas frecuentan los humanos y qué zonas son verdaderamente salvajes. Y cuando alguien los ve, sonrió sombríamente. ¿Quién le cree? Un cazador sale del bosque afirmando que vio a un hombre gigante cubierto de pelo. Sus amigos se ríen. Los periódicos hacen chistes. El testigo aprende a callarse. Es el camuflaje perfecto. Vuestra propia cultura se niega a creer lo que la gente ve con sus propios ojos. Me senté pesadamente en una roca, de repente agotada por el peso de esta revelación. Dijiste que algo los está amenazando. ¿El qué? En eso necesito tu ayuda para entenderlo. Sara se inclinó hacia adelante. La gente del bosque lleva meses mostrando signos de angustia. Se están moviendo fuera de sus territorios tradicionales. Las hembras mantienen a las crías cerca en lugar de dejarlas vagar libremente, y han estado dejando señales de advertencia. Hizo un gesto vago hacia el bosque dañado debajo de nosotros. Empujando árboles, moviendo rocas, tratando de marcar fronteras que dicen no pasar. ¿Señales de advertencia para quién? Para cualquiera que quiera escuchar. Sara me fijó con esa mirada penetrante. Trabajas para el servicio forestal. Tienes acceso a información que yo no tengo. Mapas, registros, permisos, informes de actividad en zonas remotas. Algo está sucediendo en lo profundo del bosque que está expulsando a los Kiwak de sus hogares. Necesito que me ayudes a averiguar qué es. Lo pensé por un momento. Incluso si quisiera ayudar, no puedo poner exactamente gigantes del bosque en mis informes oficiales. Mi supervisora me mandaría a una evaluación psicológica. No, nunca debes mencionar a la gente del bosque a nadie. La voz de Sara era cortante. Esa es la regla más importante. Si el mundo exterior se entera de que existen, será su fin. Los científicos querrán capturarlos y estudiarlos. Los medios querrán filmarlos. Los cazadores querrán matarlos como trofeos. Su única protección es seguir siendo un mito. Entonces, ¿cómo se supone que voy a ayudar? Buscando causas humanas para su perturbación. Actividad ilegal. Desarrollo no autorizado. Minería. Tala. Lo que sea que esté sucediendo en lo profundo del bosque es algo que la gente está haciendo. Encuentra la causa humana y podremos abordarla a través de canales humanos. La miré durante un largo momento. Esto era una locura. Acababa de presenciar algo que contradecía todo lo que me habían enseñado sobre el mundo natural, y ahora esta anciana me pedía que me convirtiera en una especie de investigadora encubierta para una especie oculta de primates. La parte racional de mi cerebro insistía en que debía volver a mi camioneta al amanecer y regresar al cómodo mundo de los reconocimientos de senderos y las evaluaciones de daños. Pero seguía viendo esos ojos, esa tristeza ancestral, esa esperanza desesperada. Haré lo que pueda, dije finalmente, pero necesito más información, necesito entender su territorio, sus patrones. ¿Qué áreas específicas están siendo afectadas? ¿Puedes organizar otra reunión? Sara asintió lentamente. Vuelve en 3 días. Ven al mismo lugar a medianoche. Intentaré traerlos, pero no puedo prometerlo. No aceptan órdenes de mí. Solo acceden a las reuniones cuando ellos eligen. Pasé el resto de esa noche en mi campamento, incapaz de dormir,
mirando el techo de la tienda mientras mi mente procesaba lo que había presenciado. Para cuando el amanecer clareó el cielo, había comenzado a aceptar lo imposible. La gente del bosque era real, eran inteligentes, estaban en peligro y de alguna manera me había convertido en parte de un antiguo acuerdo entre su especie y los humanos que estaban dispuestos a proteger su secreto. Salí del bosque a la mañana siguiente y conduje de regreso a la oficina de campo en Jackman. Helen estaba esperando mi informe y le di uno. Actividad de osos, dije, aunque sabía que era mentira. Una concentración inusual de osos negros en el sector 19, probablemente atraídos por una buena cosecha de bayas este año. Los daños son consistentes con el marcaje territorial y el comportamiento de búsqueda de alimento. Recomiendo cerrar la sección al acceso público hasta finales de octubre para evitar posibles conflictos. Helen aceptó esta explicación sin dudar. No tenía motivos para dudar de mí. Mi historial era impecable, mis evaluaciones siempre minuciosas y precisas. Firmó la orden de cierre y archivó la documentación correspondiente. Durante los siguientes 3 días me sumergí en la investigación. Revisé cada solicitud de permiso para la región de los últimos 2 años. Repasé imágenes de satélite a las que accedí a través del programa de extensión universitaria. Estudié estudios geológicos, planes de tala, informes de gestión de la vida silvestre. Buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera explicar por qué la gente del bosque estaba siendo expulsada de sus territorios tradicionales. Al segundo día, lo encontré. Una empresa llamada Northern Range Resource Assessment había solicitado un permiso de exploración minera en un área a unas 15 millas al noroeste del sector 19. La solicitud de permiso era técnicamente para muestreo de suelos y análisis geológico, pero los detalles eran vagos, de una manera que levantó mis sospechas. La empresa estaba registrada en Delaware, un estado conocido por el anonimato corporativo. El permiso cubría casi 40 millas cuadradas de naturaleza virgen sin carreteras, uno de los terrenos más remotos del norte de Maine. Profundicé más. Northern Range había solicitado permisos similares en otros 3 lugares del noreste en los últimos 4 años. 2 de esos sitios habían sido posteriormente comprados por corporaciones mineras para la exploración de oro y cobre. El patrón era claro. Northern Range era una empresa tapadera para la prospección de minerales, utilizando amplios permisos de investigación para buscar depósitos valiosos que luego podían ser vendidos a operaciones mineras reales. Pero la exploración minera en los bosques de Maine normalmente no causaría el tipo de perturbación que yo había presenciado. El muestreo de suelos y el análisis geológico eran actividades relativamente benignas, generalmente realizadas por pequeños equipos con un impacto mínimo. Algo más estaba sucediendo. Al tercer día, conduje de regreso a la entrada del sendero de Moose River y caminé hasta el afloramiento de granito. La luna estaba menguando, pero aún era lo suficientemente brillante como para navegar. Sarah estaba esperando, pero esta vez no estaba sola. Otras 2 mujeres estaban con ella, ambas de mediana edad, con la misma dignidad silenciosa y rasgos curtidos. «Estas son mis sobrinas», dijo Sarah. «Margaret y Christine ayudan a mantener nuestros acuerdos con la gente del bosque». Asentí respetuosamente. ¿Han aceptado reunirse? Ya veremos. Sarah comenzó a caminar hacia el borde del afloramiento, luego se detuvo. Debes saber que la situación se ha vuelto más urgente. Hace 2 noches hubo una explosión en lo profundo del bosque. La oímos incluso desde el pueblo. La gente del bosque está muy asustada ahora. ¿Una explosión? ¿Qué tipo de explosión? Eso es lo que necesitamos averiguar. Sarah me miró. ¿Averiguaste algo sobre la actividad humana en la zona?
Le conté sobre Northern Range Resource Assessment, sobre los permisos de exploración minera, sobre mis sospechas con respecto a su verdadero propósito. Sarah escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Si están buscando minerales, dijo finalmente, puede que estén usando explosivos para crear lecturas sísmicas. Es una técnica de la que he oído hablar. Detonan cargas bajo tierra para ver cómo viajan las vibraciones a través de la roca. Les ayuda a identificar depósitos. Eso explicaría los daños, dije. Explosivos lo suficientemente potentes como para registrarse en equipos sísmicos aterrorizarían a la gente del bosque. Y si están haciendo esto sin los permisos adecuados para el uso de explosivos, sería altamente ilegal. ¿Puedes encontrar pruebas? ¿Pruebas que obliguen a tu gobierno a detenerlos? Puedo intentarlo, pero necesito saber exactamente dónde están ocurriendo estas explosiones. Eso significa entrar en su territorio, ver los daños por mí misma. Sarah intercambió miradas con sus sobrinas. Puede que la gente del bosque no lo permita. Son muy protectores con sus áreas sagradas. Entonces tenemos que preguntarles. Esperamos mientras la luna se elevaba. La noche era más fría que antes, con un filo cortante que insinuaba la llegada de la escarcha. Podía oír el sonido lejano del río en el valle, un murmullo constante que había estado allí durante miles de años. Llegaron sin previo aviso, surgiendo de la oscuridad como sombras que tomaban forma. Esta vez eran 4. El gran macho que había visto antes, el de color más claro que se movía con una autoridad similar, y otros 2 que eran claramente más jóvenes, sus movimientos más enérgicos y curiosos. Se detuvieron al borde del claro, observándonos con esos ojos calculadores e inteligentes. Sarah se adelantó y comenzó el intercambio de vocalizaciones que había presenciado antes. Duró más esta vez, con más ida y vuelta, más desacuerdo aparente. En un momento dado, la figura de color más claro emitió un sonido que era claramente negativo, un ladrido agudo de rechazo. Pero Sarah continuó, paciente y persistente, hasta que finalmente el gran macho hizo un gesto con un brazo macizo. «Nos lo mostrarán», dijo Sarah volviéndose hacia mí, «pero solo a ti y a mí. Las demás deben quedarse aquí». Miró a Margaret y Christine, quienes asintieron sin queja. Seguí a Sarah y a las 2 figuras más grandes hacia la oscuridad del bosque. El viaje que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado. Nos movimos a través de un terreno sin senderos, sin marcas, nada que indicara que los humanos hubieran pasado por allí. La gente del bosque nos guió a través de lechos de arroyos y por encima de crestas, a través de densos matorrales que parecían abrirse para ellos, pero que se enganchaban y rasgaban mi ropa. Se movían con una velocidad asombrosa para su tamaño, cubriendo un terreno que a mí me habría llevado horas en lo que parecieron minutos. Después de lo que podría haber sido 1 o 2 horas, emergimos en un pequeño prado rodeado de imponentes píceas. La luz de la luna aquí era más brillante, sin la obstrucción del dosel, y en el centro del prado vi la prueba que había estado buscando. Un cráter de unos 20 pies de diámetro y varios pies de profundidad había sido abierto en la tierra. La vegetación circundante estaba quemada y aplastada. Los árboles al borde del claro habían sido despojados de su corteza por la fuerza de la explosión, y esparcidos alrededor del cráter había signos inconfundibles de actividad humana. Trozos de equipo, fragmentos de alambre, una bolsa de lona hecha jirones con un logotipo corporativo. Me acerqué para examinar los restos más de cerca. El logotipo en la bolsa era exactamente el que esperaba: Northern Range Resource Assessment, y los fragmentos de equipo eran claramente materiales de pruebas sísmicas, del tipo utilizado para detonar explosiones subterráneas controladas y registrar las vibraciones resultantes. No fotografié nada. No tenía cámara.
pero memoricé cada detalle, creando un mapa mental del sitio que podría recrear más tarde. El rumbo de la brújula desde la cresta que habíamos cruzado, la distancia aproximada recorrida, los fragmentos de equipo específicos y sus posiciones. El gran macho emitió un sonido y Sara tradujo: «Han encontrado 4 sitios como este. Las explosiones llegan sin previo aviso, fuertes, violentas, aterradoras». Hizo una pausa, su voz quebrándose. La primera explosión mató a una de sus crías. Una hembra apenas madura estaba buscando comida cerca de la zona de la explosión y murió por la caída de escombros. Se me revolvió el estómago. Hice cálculos rápidos. Si Northern Range estaba realizando un estudio sistemático, utilizando un patrón de cuadrícula estándar para cubrir el área del permiso, habría más explosiones, muchas más. Esta operación estaba en curso. ¿Cuándo empezó esto?, pregunté. «Hace 5 meses», dijo Sara después de consultar con el macho. La primera explosión fue en primavera, cuando la nieve todavía se estaba derritiendo. Desde entonces ha habido 3 más. Cada una empuja a la gente del bosque más lejos de su territorio tradicional. Se están quedando sin lugares seguros. El gran macho emitió otra serie de sonidos. Esta vez parecía dirigirlos hacia mí. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos mientras señalaba hacia el cráter, luego hacia el bosque circundante y de nuevo hacia mí. «Pregunta si puedes detener esto», tradujo Sara. «Pregunta si tienes la autoridad para hacer que termine». Pensé cuidadosamente antes de responder. «Trabajo para el Estado. Esta es tierra federal, lo que complica las cosas. Pero la actividad aquí es claramente ilegal. Northern Range puede tener un permiso para muestreo de superficie, pero no tienen autorización para pruebas con explosivos en áreas silvestres designadas. Si puedo documentar esto a través de los canales adecuados, puedo conseguir que les revoquen los permisos». «¿Documentarlo?», Sara negó con la cabeza. «No puedes mencionar a la gente del bosque. No será necesario. El daño medioambiental por sí solo es suficiente. Destrucción de área silvestre, posible contaminación de aguas subterráneas por residuos de explosivos, actividad comercial no autorizada en bosque protegido. Esas violaciones conllevan sanciones graves. Multas elevadas, pérdida de privilegios de operación, potencialmente cargos penales para los responsables». El gran macho pareció entender mi tono, si no mis palabras. Emitió un sonido que era casi como una pregunta. «Le estoy diciendo que intentarás ayudar», dijo Sara, «que usarás tu autoridad para detener las explosiones». «Dile que haré todo lo que esté en mi poder», dije. «No puedo prometer un éxito total, pero prometo intentarlo». Sara tradujo. El macho me estudió durante un largo momento. Luego hizo un gesto que parecía casi un asentimiento. Extendió una mano maciza y tocó mi hombro, muy suavemente. El contacto duró solo un segundo, pero el significado era inconfundible. Confianza, esperanza, una súplica para proteger a su gente y su hogar. Caminamos de regreso a través del bosque nocturno, llegando al afloramiento de granito cuando la primera luz gris del amanecer apareció en el cielo oriental. La gente del bosque más joven había desaparecido durante nuestro viaje, fundiéndose de nuevo en la naturaleza. Solo el gran macho nos acompañó hasta el punto de encuentro, donde Margaret y Christine esperaban con evidente alivio. «Gracias», le dije al macho, sin saber si podría entenderme, pero sintiendo la necesidad de expresarlo. «No olvidaré lo que me has mostrado». Me miró una última vez. Esos ojos antiguos y tristes que contenían el conocimiento de siglos. Luego se dio la vuelta y desapareció entre las sombras de los árboles. En un momento estaba allí, una figura maciza recortada contra el cielo que se aclaraba. Al siguiente se había ido, como si el bosque simplemente lo hubiera absorbido. Sara me tocó el brazo. «Deberías descansar un poco.
El trabajo que tienes por delante será difícil. Lo sé. Miré hacia el valle donde esperaba mi tienda. Pero ahora sé lo que tengo que hacer. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Presenté informes detallados documentando los sitios de explosión basándome en descripciones de daños que afirmé haber descubierto mientras realizaba reconocimientos extensos en zonas remotas. Identifiqué a Northern Range Resource Assessment y documenté el estado de sus permisos, señalando discrepancias entre sus actividades autorizadas y las pruebas de ensayos con explosivos. Me puse en contacto con la oficina regional de la EPA y solicité una investigación sobre posibles violaciones medioambientales. Fui cuidadosa, siempre cuidadosa, de enmarcar todo en términos puramente científicos y legales. Explosivos no autorizados en áreas silvestres protegidas. Destrucción de hábitat de bosque primario. Posible contaminación de la cuenca hidrográfica. Perturbación de la vida silvestre. Eran violaciones que cualquier investigador competente podría verificar sin llegar a saber nunca la verdadera razón de mi preocupación. El proceso burocrático fue lento, frustrantemente lento, mientras yo sabía que cada semana que pasaba podría traer otra explosión, otra huida aterrorizada de la gente del bosque, potencialmente otra muerte. Pero las ruedas del gobierno finalmente giraron. 3 semanas después de mis informes iniciales, un equipo de investigadores federales llegó a la zona. Caminaron hasta los lugares de las explosiones, recogieron muestras, documentaron los restos de equipo y fotografiaron la destrucción. Su informe confirmó todo lo que yo había afirmado. Northern Range Resource Assessment estaba llevando a cabo pruebas sísmicas ilegales en áreas silvestres designadas, utilizando cargas explosivas sin la debida autorización ni evaluación de impacto ambiental. Se ordenó a la empresa que cesara todas las operaciones de inmediato. Sus permisos fueron revocados a la espera de una investigación completa. 2 meses después, los fiscales federales presentaron cargos contra los directores de la empresa, solicitando multas sustanciales y una prohibición permanente de todas las operaciones en terrenos federales. Las explosiones cesaron. Sara me llamó a la oficina de campo una tarde a finales de octubre. Rara vez usaba el teléfono, prefiriendo la comunicación cara a cara. Pero este mensaje era lo suficientemente urgente como para justificar la excepción. La gente del bosque ha regresado a su territorio tradicional, dijo. El Gran Macho, su familia, varios otros grupos, están empezando a recuperarse del trauma de estos meses. Son buenas noticias, dije, sintiendo un gran alivio. No estaba segura de que hubiéramos actuado a tiempo. Lo hiciste bien. La voz de Sara transmitía una calidez que no le había oído antes. Mis sobrinas me dicen que has visitado el afloramiento de granito 2 veces este mes, dejando ofrendas de tabaco incluso cuando no había ninguna reunión programada. Me pareció lo correcto. Me recliné en mi silla, mirando el mapa topográfico enmarcado en la pared de mi oficina. Necesitan saber que no han sido olvidados. Lo saben. Hizo una pausa. El Gran Macho me pidió que te transmitiera algo. Dice que ahora eres parte del acuerdo, parte del puente entre nuestros pueblos. Mientras vivas, la gente del bosque te considerará bajo su protección. Mientras guardes su secreto, ellos te vigilarán a cambio. No estaba del todo segura de lo que eso significaba, pero me pareció importante. Gracias, dije. Dale las gracias por mí. Dile al Gran Macho que me siento honrada. Continué mi trabajo como técnica de reconocimiento durante otros 12 años, llegando finalmente a un puesto de responsabilidad en la oficina regional. A lo largo de esos años, mantuve el contacto con Sarah Running Deer y sus sobrinas.
recibiendo informes ocasionales sobre la gente del bosque, sus movimientos, su salud, el crecimiento de sus crías. Me convertí, como Sara había predicho, en un puente entre mundos, utilizando mi posición para proteger discretamente los territorios donde vivía la gente del bosque. A veces, en reconocimientos en solitario en las zonas más remotas, sentía la sensación de ser observada. Se me erizaba el vello de la nuca y sabía, de alguna manera, que no estaba sola. Nunca los vi en esas ocasiones. Eran demasiado cuidadosos, demasiado hábiles para permanecer ocultos. Pero sabía que estaban allí, observando a la humana que se había convertido en su improbable aliada. A principios de la primavera de 2003, Sara falleció pacíficamente en su casa de la reserva. Tenía 93 años. Sus sobrinas continuaron el trabajo que ella había comenzado y me llevaron a su funeral, donde yo era la única persona no nativa presente. Durante la ceremonia, podría haber jurado que oí una vocalización desde el bosque más allá del cementerio. Un sonido profundo y lúgubre que se extendió por las copas de los árboles como un viento que no era del todo viento. Cuando miré a Margaret, ella asintió levemente. Habían venido a presentar sus respetos. Mantuve una figura de madera tallada en mi escritorio durante el resto de mi carrera. Había llegado en un paquete un otoño sin remite, sin nota. La talla representaba dos figuras de pie, una al lado de la otra. Una mujer humana, reconocible por su ropa y postura, y una imponente figura cubierta de pelo, con la mano apoyada suavemente en el hombro de la mujer. Mis compañeros a veces preguntaban por la talla. Fue un regalo de una anciana nativa, decía yo. Alguien con quien trabajé en temas de conservación de la naturaleza. Eso era bastante cierto. Lo que no les contaba era lo que la talla representaba de verdad. Una promesa cumplida, un secreto protegido. Y el conocimiento de que en los bosques más profundos, en los lugares donde los árboles antiguos aún se mantenían en pie y los humanos rara vez se aventuraban, nunca estábamos realmente solos. Algunos misterios, había aprendido, no estaban destinados a ser resueltos. Estaban destinados a ser guardados, respetados y permitidos a permanecer en las sombras donde habían sobrevivido durante milenios. Y a veces, el mayor descubrimiento no era revelar la verdad al mundo, era convertirse en un guardián de esa verdad, asegurando que los seres que habían elegido el silencio pudieran seguir viviendo en paz. La gente del bosque era real. Se habían estado reuniendo con la tribu de Sara durante generaciones, no solo por tradición u obligación espiritual, sino porque ambos pueblos entendían algo fundamental. La supervivencia a veces significaba construir puentes entre mundos diferentes, protegiéndose mutuamente de amenazas que ninguno podía enfrentar solo. Y ahora yo era parte de ese antiguo acuerdo. Una guardiana moderna de un secreto antiguo, vigilando bosques que albergaban más que árboles y senderos. Albergaban el último refugio de seres que habían sobrevivido, permaneciendo ocultos, y haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurar que pudieran seguir haciéndolo. Los años que siguieron no siempre fueron fáciles. Hubo momentos de duda, momentos en los que la parte racional de mi mente insistía en que lo que había presenciado debía haber sido algún tipo de alucinación o engaño elaborado. Pero entonces sentía esa sensación de ser observada durante un reconocimiento en solitario, o recibía un mensaje críptico de Margaret sobre actividad en lo profundo del bosque, y recordaba el peso de esos ojos, el toque de esa mano maciza en mi hombro, la tristeza y la esperanza en esa mirada. Aprendí a leer las señales que dejaban, marcas sutiles en los árboles que la mayoría de la gente descartaría como daños de oso. Piedras dispuestas en patrones que parecían aleatorios, pero que tenían significado.
sonidos en la noche que podían explicarse como búhos, o el viento, o el asentamiento de las ramas, pero que yo sabía que eran algo más. En el verano de 2006, Margaret llamó con noticias preocupantes. Un equipo de filmación de California había obtenido permisos para hacer un documental sobre críptidos en los bosques de Maine. Estaban planeando extensas expediciones por zonas remotas, equipados con cámaras térmicas, sensores de movimiento y otra tecnología diseñada específicamente para detectar animales grandes en bosques densos. Son diferentes a los buscadores ocasionales, dijo Margaret. Esta gente va en serio. Tienen financiación, equipo y meses de tiempo. Si alguien pudiera encontrar a la gente del bosque, serían ellos. Lo entendí de inmediato. A lo largo de las décadas, varios cazadores de pie grande habían venido a los bosques de Maine, pero generalmente eran aficionados con cámaras baratas y expectativas poco realistas. Pasaban unos días pisoteando los senderos accesibles, grababan algunos sonidos ambiguos y se iban decepcionados. La gente del bosque sabía cómo evitar tales intrusiones torpes, pero un equipo profesional con imágenes térmicas y sensores de movimiento era una amenaza diferente. Si por casualidad instalaban su equipo en el lugar correcto, en el momento adecuado, podrían capturar pruebas que serían imposibles de descartar. ¿Dónde están centrando su búsqueda?, pregunté. En la región de Allagash, principalmente, pero tienen permisos para toda la zona salvaje del norte, incluyendo, hizo una pausa significativa, los territorios de los que hemos hablado. Pasé las siguientes 2 semanas recopilando información discretamente. El documental estaba siendo producido por una pequeña compañía especializada en contenido paranormal y de críptidos. Habían contratado a un equipo de rastreadores experimentados y los habían equipado con tecnología de vigilancia de última generación. Su plan era establecer una red de cámaras y sensores remotos que cubrieran varias millas cuadradas de terreno remoto y luego monitorizar las transmisiones en busca de cualquier signo de actividad inusual. No podía impedir que filmaran. Sus permisos eran legítimos y tenían todo el derecho a estar en el bosque público. Pero podía hacer su trabajo más difícil. Usando mi posición en el servicio forestal, organicé que se programara el mantenimiento de senderos en varias áreas clave que bordeaban los territorios de la gente del bosque. El ruido y la actividad de los equipos de trabajo ahuyentarían a cualquier animal salvaje, explicando al equipo del documental por qué sus sensores no detectaban nada inusual. También le sugerí a mi supervisora que deberíamos aumentar las patrullas de guardabosques en la zona durante el periodo de filmación, supuestamente por razones de seguridad pública. La mayor presencia humana alentaría aún más a la gente del bosque a permanecer oculta. Lo más importante es que me puse en contacto con el productor principal del documental y le ofrecí mi experiencia como guía local. Le expliqué que había trabajado en estos bosques durante más de una década y conocía el terreno mejor que nadie. Aceptaron agradecidos, sin darse cuenta de que mi verdadero propósito era desviarlos de las áreas sensibles. Durante 3 meses acompañé al equipo de filmación en sus expediciones. Los llevé en largas y agotadoras caminatas por terrenos que eran genuinamente remotos, pero cuidadosamente elegidos para evitar cualquier posibilidad de encontrar a la gente del bosque. Expresé entusiasmo por su proyecto mientras dirigía sutilmente su atención hacia áreas que no producirían más que imágenes de vida silvestre ordinaria. Cuando sus cámaras térmicas detectaban firmas de calor, las identificaba como alces, ciervos u osos, con una autoridad segura que no tenían motivos para cuestionar. El documental finalmente se completó y se estrenó con una atención modesta. Presentaba imágenes atmosféricas de la naturaleza de Maine, entrevistas con residentes locales sobre encuentros extraños y muchos sonidos y sombras ambiguos
que podrían ser o no evidencia de algo inusual. La gente del bosque nunca fue capturada en película. La productora pasó a su siguiente proyecto, satisfecha de haber producido contenido entretenido aunque no hubieran encontrado pruebas definitivas. Pero la experiencia me enseñó que las amenazas para la gente del bosque no eran solo industriales o comerciales. La obsesión moderna por documentarlo todo, por capturar cada misterio con una cámara y compartirlo instantáneamente con el mundo, era quizás un peligro aún mayor. Una sola fotografía o vídeo claro sería suficiente para atraer a miles de buscadores a estos bosques, cada uno con la esperanza de capturar su propia evidencia. La gente del bosque había sobrevivido permaneciendo invisible. En una era de teléfonos inteligentes y satélites, esa invisibilidad se estaba volviendo más difícil de mantener. Discutí esto con Margaret durante una de nuestras reuniones habituales en el afloramiento de granito. Todavía nos reuníamos allí ocasionalmente, aunque las ceremonias formales de medianoche se habían vuelto menos frecuentes a medida que la gente del bosque confiaba más directamente en mí. Los jóvenes sienten curiosidad por la tecnología, dijo Margaret. Observan a los excursionistas desde la distancia, fijándose en los aparatos que llevan. Uno de los machos adolescentes intentó examinar un teléfono móvil desechado que un excursionista descuidado dejó atrás. Su madre se aterrorizó y lo ahuyentó antes de que pudiera tocarlo. Son seres inteligentes, respondí. La curiosidad es natural, pero esa curiosidad podría ser peligrosa para ellos. Mi abuela se preocupaba por los prismáticos y las cámaras. Ahora hay dispositivos que pueden ver en la oscuridad, grabar sonidos a gran distancia, rastrear movimientos a través del bosque. Margaret negó con la cabeza. Cada generación enfrenta nuevos desafíos. Discutimos varias estrategias para proteger a la gente del bosque en este mundo cada vez más conectado. Algunas eran prácticas, como mis esfuerzos por influir en dónde centraban su atención los investigadores y los equipos de documentales. Otras eran más especulativas, abordando cómo manejar el inevitable día en que pudieran surgir pruebas claras de su existencia a pesar de todas las precauciones. Si ese día llega, dijo Margaret, la decisión pertenecerá a la propia gente del bosque. Han sobrevivido durante miles de años adaptándose a circunstancias cambiantes. Quizás encuentren formas de adaptarse a esto también. La conversación me acompañó durante meses. Había llegado a preocuparme profundamente por estos seres que rara vez veía y que no podía entender del todo. La idea de su descubrimiento, su captura, su transformación de misterio protegido a espécimen científico o sensación mediática era casi insoportable. Sin embargo, sabía que no podría protegerlos para siempre. Con el tiempo, mi servicio terminaría. Con el tiempo, la red de protectores que Sara y sus descendientes habían construido enfrentaría desafíos más allá de su capacidad de manejo. Todo lo que podía hacer era continuar el trabajo mientras pudiera. Documentar las amenazas, redirigir a los curiosos, mantener las fronteras, honrar el antiguo acuerdo que me había convertido improbablemente en una guardiana de secretos que nunca esperé conocer. En el otoño de 2011, estaba reconociendo una sección remota del bosque cerca de la frontera con Canadá cuando encontré algo que me recordó por qué la gente del bosque permanecía oculta. Encontré señales de un campamento que se había establecido sin los permisos adecuados. No había tiendas, pero sí evidencias de hogueras, basura esparcida y objetos inquietantes que sugerían que los campistas no eran excursionistas ordinarios. Casquillos de rifles de gran calibre, redes de camuflaje, equipo de visión nocturna, todavía en su embalaje, eran cazadores de un tipo específico. No buscaban ciervos ni osos, sino algo mucho más valioso.
El mercado negro de pruebas de críptidos era sustancial, había aprendido. Un cuerpo genuino valdría millones para el comprador adecuado. Incluso fotografías convincentes podían alcanzar precios significativos de coleccionistas y tabloides. Algunas personas harían cualquier cosa para obtener tales pruebas. Fotografié el campamento cuidadosamente y lo informé a las autoridades correspondientes. Caza sin licencia en terrenos federales, posible actividad de caza furtiva, equipo sospechoso que sugería tráfico ilegal de vida silvestre. La respuesta oficial fue rápida. Los guardabosques peinaron la zona y finalmente arrestaron a 2 hombres de otro estado que admitieron estar en el bosque en busca de caza inusual. Afirmaron estar tras una supuesta población de panteras negras, una historia que satisfizo a las autoridades, aunque yo sospechaba cuál era su verdadera presa. La gente del bosque había estado observando, por supuesto. Durante mi reconocimiento sentí esa familiar sensación de observación invisible. Dejé tabaco en mi campamento cada noche, un gesto de respeto que esperaba que fuera entendido. En mi tercer día en la zona, encontré un regalo esperándome en la base de una distintiva picea roja que había estado usando como punto de referencia. Un pequeño fardo de hierbas secas, envuelto en corteza y atado con fibra vegetal. El aroma era complejo, terroso y penetrante, diferente a todo lo que conocía en botánica. Entendí el mensaje: gratitud por protegerlos de esta nueva amenaza, reconocimiento de mi papel continuo en su seguridad. Cuando me jubilé del servicio forestal en 2015, tenía 62 años y había pasado casi 3 décadas caminando por los bosques del norte de Maine. Mi cuerpo empezaba a protestar por las largas millas y las pesadas mochilas. Me dolían las rodillas en los descensos pronunciados, pero no estaba realmente dejando este trabajo atrás. Margaret y Christine me establecieron como consultora informal para asuntos medioambientales que afectaban a la región. Ya no llevaba uniforme ni tenía autoridad oficial, pero mi conocimiento de las zonas remotas seguía siendo valioso. Ayudé a formar a protectores más jóvenes, transmitiendo las habilidades y la comprensión que había acumulado a lo largo de los años. Me convertí, en esencia, en lo que Sarah Running Deer había sido cuando la conocí. Una anciana que conocía secretos que la mayoría de la gente nunca creería. Hice mi último viaje al afloramiento de granito en una suave noche de septiembre de 2018. Mi salud comenzaba a fallar, aunque los detalles aún eran inciertos. Quería despedirme mientras aún podía. Margaret y Christine me acompañaron, ayudándome en los tramos difíciles del sendero que una vez había recorrido sin pensar. La luna estaba llena, pintando el bosque de luz plateada. Podía oír a los búhos llamar en el valle, la banda sonora eterna de estos bosques. Vinieron, por supuesto. Siempre parecían saber cuándo algo importante estaba sucediendo. 4 figuras emergieron de la oscuridad, sus formas de alguna manera más familiares para mí, ahora que en aquella primera noche aterradora de hace tantos años. El gran macho, con su pelo ahora mostrando mechones grises, estaba al frente del grupo. A su lado había una hembra que reconocí, su compañera principal. Detrás de ellos había 2 adultos jóvenes que aún no habían nacido cuando entré por primera vez en este mundo. Avancé lentamente, mis viejas piernas protestando, pero cooperando. El macho me observó acercarme con esos ojos profundos e inteligentes que habían cambiado mi comprensión de todo. «No volveré», dije, aunque sabía que no podía entender mis palabras. «Mi trabajo aquí ha terminado, pero otros continuarán. El acuerdo se mantiene». Sarah Running Deer me había enseñado algunas de las vocalizaciones que su pueblo usaba con los gigantes del bosque. Intenté una ahora, un sonido de gratitud y despedida, probablemente imperfecto pero sincero. El macho inclinó su cabeza maciza, escuchando.
Luego se adelantó y colocó una mano enorme en mi hombro, muy suavemente. El contacto duró más esta vez, quizás reconociendo que sería nuestro último contacto. Sentí el calor de su palma a través de mi chaqueta, la sorprendente delicadeza de unos dedos que podrían haber aplastado piedra. Cuando retrocedió, emitió un sonido que nunca antes había oído. No era una de las vocalizaciones que había aprendido a reconocer, algo nuevo, algo que parecía destinado específicamente para mí. Nunca sabría su significado preciso, pero la emoción detrás de él era clara. Respeto, gratitud, despedida. Se fundieron de nuevo en el bosque tan silenciosamente como habían llegado, desapareciendo en sombras que parecían abrazarlos como viejos amigos. Me quedé allí durante mucho tiempo después, observando el espacio donde habían estado, recordando todo lo que habíamos compartido. La caminata de regreso a la entrada del sendero nos llevó la mayor parte de la noche. Margaret y Christine se quedaron conmigo, pacientes con mi paso lento y mis frecuentes descansos. Cuando el amanecer comenzó a clarear el cielo oriental, emergimos del bosque por lo que sabía que sería la última vez. Continué viviendo en la pequeña cabaña que había comprado a las afueras de Jackman, rodeada por los bosques que había pasado mi vida protegiendo. Margaret me visitaba regularmente, trayendo noticias de los bosques profundos. La hija de Christine, una joven llamada Elizabeth, estaba aprendiendo las viejas costumbres, preparándose para ocupar su lugar en la cadena de guardianes que se remontaba a generaciones. La figura de madera tallada todavía está en mi escritorio mientras escribo esto. La mujer humana y la figura imponente de pie, una al lado de la otra, socios en un antiguo acuerdo que trasciende las fronteras entre especies, entre mundos. No sé cuánto tiempo más me quedará. Los médicos hablan de complicaciones, de decisiones difíciles, de tiempo medido en meses en lugar de años, pero no tengo miedo. He vivido una vida con propósito, contribuyendo a algo mucho más grande que yo. He visto maravillas que la mayoría de la gente no puede imaginar, y he guardado secretos que morirán conmigo. La gente del bosque es real. Se han estado reuniendo con los pueblos nativos de esta tierra durante generaciones, construyendo puentes de entendimiento entre su mundo y el nuestro. Y ahora, aunque mi parte en esa historia está terminando, la historia misma continúa. Nuevos protectores se están alzando para ocupar mi lugar. Los territorios están cartografiados y monitorizados. Los acuerdos se mantienen. El antiguo equilibrio entre lo oculto y lo visto, entre el misterio y lo mundano, se preserva. Encuentro paz en eso, encuentro un propósito, y cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el toque de esa mano maciza en mi hombro, ofreciendo confianza, esperanza y gratitud. Eso es suficiente. Es más que suficiente. Las sombras saben que sus secretos están a salvo. El manuscrito termina aquí, pero hay más en la historia, como siempre ocurre con las verdades que se niegan a permanecer enterradas. Elizabeth, la hija de Christine, se convirtió en la principal guardiana de la gente del bosque después de mi muerte. Tenía 27 años cuando asumió el papel, joven para los estándares de quienes la habían precedido, pero poseía tanto el conocimiento tradicional de sus antepasados como la comprensión tecnológica de su generación. Aprendió a monitorizar imágenes de satélite en busca de signos de actividad no autorizada en los territorios protegidos. Cultivó relaciones con grupos ecologistas, investigadores de vida silvestre y funcionarios comprensivos que podían ayudar a desviar amenazas sin llegar a saber nunca la verdadera naturaleza de lo que estaban protegiendo. La gente del bosque también se adaptó. Siempre lo habían hecho a lo largo de milenios de climas cambiantes, poblaciones cambiantes y tecnologías humanas en evolución. El auge de los drones
presentó nuevos desafíos, por lo que aprendieron a reconocer sus sonidos y a retirarse a zonas cubiertas antes de ser fotografiados. La proliferación de cámaras de rastreo significó que se volvieron aún más cuidadosos con sus movimientos, viajando principalmente con mal tiempo o durante noches sin luna, cuando las cámaras eran menos eficaces. Sus crías eran entrenadas, como siempre lo habían sido, en las artes de la invisibilidad y la cautela. Hubo sustos, por supuesto. En 2022, un fotógrafo de vida silvestre que acampaba en una zona remota capturó un breve vídeo de algo grande y oscuro moviéndose entre los árboles al atardecer. La grabación era granulada, el sujeto poco claro, pero atrajo la atención de la comunidad de críptidos. Los investigadores acudieron en masa a la zona durante varios meses, instalando equipos y realizando búsquedas sistemáticas. Elizabeth manejó la situación con una habilidad impresionante. Alentó a los buscadores a centrarse en áreas lejanas de los verdaderos territorios. Organizó que los equipos del servicio forestal realizaran trabajos de mantenimiento que explicarían cualquier daño o perturbación que los investigadores pudieran encontrar. Cuando fue entrevistada por periodistas que se habían enterado de la historia, expresó un educado escepticismo mientras evitaba cuidadosamente cualquier negación rotunda que pudiera atraer más atención. La grabación fue finalmente atribuida a un oso negro particularmente grande con un andar inusual. Los investigadores pasaron a otros misterios. La gente del bosque permaneció sin ser descubierta. Pero Elizabeth sabía, como yo lo había sabido, que cada susto los acercaba más al momento de la revelación. Las herramientas para encontrar criaturas ocultas se volvían más sofisticadas cada año. Las imágenes térmicas podían detectar el calor corporal a través del dosel del bosque. El software de análisis de audio podía aislar y mejorar sonidos que los oídos humanos apenas podían percibir. Las pruebas de ADN podían identificar especies a partir del más mínimo rastro de pelo o saliva. Con el tiempo, inevitablemente, se encontraría algo que no podría explicarse. Lo que sucediera entonces dependería de muchos factores: cómo se presentaran las pruebas, quién controlara la narrativa, si la gente del bosque decidía revelarse en sus propios términos o era forzada a salir a la luz por circunstancias fuera de su control. Elizabeth pasó largas noches discutiendo estas posibilidades con sus tías y con la propia gente del bosque. Su comunicación se había vuelto más sofisticada con los años. Sarah Running Deer había conocido quizás 50 vocalizaciones. Elizabeth había aprendido el doble, además de un sistema de gestos y señales visuales que permitían intercambios más complejos. Ahora podía discutir conceptos abstractos con la gente del bosque, ideas como la cobertura mediática, la investigación científica, la protección legal. Entendían lo que estaba en juego. Estos seres que habían sobrevivido durante miles de años sabían que el descubrimiento podría significar el fin de su modo de vida, pero también sabían que esconderse se estaba volviendo más difícil, que sus territorios se estaban reduciendo a medida que el desarrollo humano se adentraba más en la naturaleza, que cada generación tenía menos lugares seguros para vagar. Algunos de los más jóvenes de la gente del bosque abogaban por la revelación. Habían observado el comportamiento humano desde la distancia y concluido que los humanos modernos, con sus movimientos de conservación y leyes medioambientales, podrían ser más receptivos que sus antepasados. Señalaban cómo habían cambiado las actitudes hacia otros grandes primates, del miedo y la hostilidad al interés científico y la protección. Quizás lo mismo podría sucederles a ellos. Otros, particularmente los ancianos, aconsejaban seguir siendo cautelosos. Recordaban a los cazadores que venían con rifles buscando trofeos.
Habían visto cómo los humanos se trataban entre sí, con una violencia y crueldad que parecían no tener límites. ¿Cuánto peor tratarían a seres que ni siquiera eran humanos? Elizabeth escuchó todas las perspectivas y sacó sus propias conclusiones. Si la revelación llegaba, debía ser en sus términos. Debía ser cuidadosamente gestionada, con protecciones establecidas, con aliados preparados para abogar por ellos, con marcos legales establecidos antes de que nadie supiera que había algo que proteger. Comenzó a trabajar hacia esa posibilidad, incluso mientras continuaba protegiéndose de ella. Cultivó relaciones con legisladores comprensivos, hablando en hipotéticos sobre cómo se podrían extender las protecciones a especies desconocidas si alguna vez se descubrieran. Se conectó con investigadores académicos que estudiaban la ética del primer contacto con inteligencias no humanas, enmarcando sus preguntas como ejercicios teóricos. Lo documentó todo, creando un registro exhaustivo de la gente del bosque, sus territorios, sus comportamientos, su cultura, que podría ser publicado si y cuando llegara el momento adecuado. La última entrada en su diario de guardiana, fechada apenas unos meses antes de que yo completara este relato, dice lo siguiente: el gran macho falleció durante el invierno. Su hijo, a quien he visto crecer de un adolescente torpe a un adulto maduro, ahora lidera el grupo familiar principal. Siente más curiosidad por los humanos que su padre, está más dispuesto a acercarse a los lugares fronterizos donde nuestros mundos se encuentran. Durante nuestra última conversación, intentó reproducir una palabra humana que yo había dicho. El resultado fue imperfecto, pero la intención era clara. Quiere comunicarse más directamente. Quiere entendernos mejor. Quizás él sabe algo que yo no. Quizás siente que el tiempo de esconderse está llegando a su fin. O quizás simplemente tiene el coraje de imaginar un futuro diferente. De cualquier manera, continuaré el trabajo. Como Sara hizo antes que yo. Como Maya hizo después de ella. Como otros harán después de mí. Los puentes entre mundos deben mantenerse, ya sea que conduzcan a un secretismo continuado o a una eventual revelación. La gente del bosque nos confía su supervivencia. Esa confianza no se otorga a la ligera. No debe ser traicionada. Las sombras guardan sus secretos, pero quizás no para siempre. Y si llega el día en que los secretos ya no puedan guardarse, rezo para que hayamos construido suficientes puentes para llevarnos a todos a salvo al otro lado. He leído las palabras de Elizabeth muchas veces desde que las compartió conmigo. Encuentro en ellas tanto esperanza como tristeza, coraje y cautela, las mismas tensiones que han definido este trabajo desde que Sarah Running Deer contactó por primera vez con seres que el mundo creía imposibles. La figura tallada todavía me vigila desde mi escritorio. Dos seres, humano y otro, de pie juntos. Una asociación que ha perdurado por generaciones y que creo continuará mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Los bosques del norte de Maine se extienden más allá de mi ventana, oscuros, profundos y llenos de misterios. En algún lugar de esas sombras, seres que la ciencia dice que no pueden existir, continúan sus vidas antiguas, criando a sus jóvenes, cuidando sus territorios, observando el mundo humano desde una distancia prudente. Tuve el privilegio de formar parte de su historia, de aprender que el mundo contiene más maravillas de las que nuestras mentes racionales pueden aceptar, de entender que algunos secretos vale la pena protegerlos, algunos misterios vale la pena preservarlos, algunos puentes vale la pena mantenerlos entre mundos que de otro modo nunca se encontrarían. Cuando finalmente cierre los ojos por última vez, me iré en paz, sabiendo que el trabajo continúa, sabiendo que los acuerdos se mantienen, sabiendo que en los lugares más profundos, donde los árboles antiguos se yerguen y los humanos rara vez se aventuran, la gente del bosque todavía camina. Son reales,
están protegidos. Y mientras haya guardianes dispuestos a interponerse entre ellos y un mundo que no los entendería, seguirán siendo exactamente lo que siempre han sido: un misterio, una maravilla, un secreto que vale la pena guardar. Las sombras conocen a los suyos, y ahora yo también. He llegado al final de este relato, pero la historia continúa más allá de estas palabras. Cada noche, en los bosques profundos del mundo, caminan seres que nunca han sido fotografiados, ni capturados, ni estudiados por científicos. Nos observan desde la oscuridad, con ojos que albergan una inteligencia que no podemos medir y una tristeza que no podemos comprender. Han sobrevivido durante milenios, permaneciendo invisibles, aprendiendo a leer el comportamiento humano mejor de lo que nosotros podemos leer el suyo, comprendiendo que su seguridad depende de nuestra incredulidad. Sarah Running Deer lo entendió. Margaret y Christine lo entienden. Elizabeth lo entiende. Y yo, a mi pequeña manera, llegué a entenderlo también en una noche de septiembre de hace mucho tiempo, cuando una anciana me llevó a un afloramiento de granito y me mostró algo que cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. La gente del bosque no son monstruos, no son mitos, son seres con familias, territorios y tradiciones, con penas y esperanzas, con el mismo deseo fundamental que impulsa a todos los seres vivos: el deseo de sobrevivir. El deseo de proteger a los suyos. Han elegido el secretismo porque la experiencia les ha enseñado que no se puede confiar en los humanos con su existencia. Cada generación proporciona nuevas pruebas para esta creencia. Cazadores que los matarían por trofeos, investigadores que los capturarían para estudiarlos, medios de comunicación que los explotarían por audiencia, políticos que los usarían para la controversia. El camino más seguro es permanecer invisibles, dejar que el mundo crea que son una leyenda, observar, esperar y tener la esperanza de que algún día los humanos puedan ser dignos de conocer la verdad. Quizás ese día llegue. Quizás el trabajo de Elizabeth y el de quienes vengan después de ella finalmente cree las condiciones para la revelación. Quizás haya un tiempo en que la gente del bosque pueda salir de las sombras y ocupar su lugar en un mundo que los acepte por lo que son. Pero ese día no es hoy. Hoy el secreto debe guardarse. Los puentes deben mantenerse. Los guardianes deben vigilar. Estoy agradecida de haber sido una de ellos. La figura tallada en mi escritorio muestra a un humano y a un gigante del bosque de pie, uno al lado del otro. Socios en un antiguo acuerdo. Guardianes de secretos compartidos. Esa es la verdad que he vivido. Esa es la verdad que llevaré conmigo a lo que sea que venga después. Y si algún día los secretos ya no pueden guardarse, si la gente del bosque finalmente se revela a un mundo que esté o no preparado para recibirlos, espero que nos recuerden a los humanos que eligieron proteger en lugar de explotar, a los guardianes que mantuvieron la fe cuando mantener la fe significaba guardar silencio, a los puentes que se mantuvieron generación tras generación entre mundos que se necesitaban más de lo que ninguno podía expresar. Las sombras lo saben, y ahora tú también. Lo que hagas con este conocimiento es tu elección: creer o no creer, compartir o guardar silencio. Pero sabe que en algún lugar ahí fuera, en bosques antiguos y profundos, hay seres observando. Han estado observando durante mucho, mucho tiempo, y seguirán observando mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. La historia termina aquí, pero la verdad continúa.